Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración de la Santa Misa Crismal presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, aquí en el Vaticano. Hoy, 6 de abril de 2023, Jueves Santo, día en el que la Iglesia celebra el inicio del Triduo Pascual. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y un saludo especial también a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Con esta procesión de entrada de los obispos cardenales que van a concelebrar esta Santa Misa Crismal, damos inicio a esta celebración que tradicionalmente se celebra en la mañana del Jueves Santo y sobre todo tiene como característica la consagración del Santo Crisma y la bendición de los santos óleos. En nuestras parroquias y en las diócesis de América Latina y España, en algunos lugares, por razones pastorales, esta celebración se celebra el día Martes Santo para poder dar espacio el día jueves a la celebración de la Cena del Señor. Es una celebración muy particular porque es la única que se celebra durante este año. Es una celebración única en todo el año, en el cual precisamente se consagra este crisma que se va a administrar en los diferentes sacramentos que imprimen el carácter cristológico en la vida del creyente. Es una celebración en la cual participan y están invitados a participar todos los sacerdotes de la diócesis. En el caso del Santo Padre están acompañando los sacerdotes de la diócesis de Roma, pero también los sacerdotes residentes en la capital italiana, sacerdotes que se encuentran estudiando, que se encuentran preparándose en las diferentes universidades pontificias, participan en esta celebración. Y de hecho vemos que uno de los concelebrantes es el cardenal Angelo de Donatis, vicario para la diócesis de Roma, vicario del Santo Padre
para la diócesis de Roma. Mientras el cardenal vicario de su santidad para la diócesis de Roma, Angelo de Donatis, está incensando la imagen de la Virgen María, recordamos que también en la misa crismal se realiza la renovación de las promesas sacerdotales. Por ello, esta celebración eucarística es fuente de unidad sacerdotal, en la cual el obispo diocesano preside la celebración con el mayor número de sacerdotes posible, y quienes, después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se realiza precisamente la renovación de las promesas sacerdotales. Después de la homilía escucharemos al Papa Francisco, en este caso, pronunciar una invitación a los sacerdotes presentes en esta celebración y sobre todo a renovar sus promesas sacerdotales de unirse más a Cristo, de entregarse al servicio de sus fieles y sobre todo de renovar su consagración al Señor y a la Iglesia. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pietà di noi, Signore. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora entonamos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Ahora, con la esperanza y la alegría de que Jesús triunfará de la muerte y del pecado, entonamos el canto del Gloria.
Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que hai consacrato al tuo unigenito Figlio, Oh Padre, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo, Mesías y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración ser testigos de la redención en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La oración colecta nos introduce a la liturgia de la palabra, en la cual escucharemos la lectura del profeta Isaías. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Dirán de ustedes, ministros de nuestro Dios. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la lectura del libro del profeta Isaías respondemos con el Salmo 88, que nos dice: Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è... Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fonte. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí. Amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta celebración de la misa crismal, la aclamación al Evangelio es tomado del Salmo 94, en el cual nos dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres. El diácono ha tomado el evangeliario del altar y ahora se dirige hacia el ambón para poder proclamar el Santo Evangelio según San Lucas. Como estamos escuchando en esta celebración, los textos litúrgicos presentan un marcado carácter catequético sobre el sacerdocio, sobre la llamada y la vocación, y seguramente este será uno de los temas de la reflexión del Papa Francisco en su homilía. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Luca. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. In quel tempo
Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos presenta en esta Santa Misa Crismal el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21, en el cual nos muestra la escena de Jesús en la sinagoga de Nazaret, que proclama una parte del profeta Isaías. Ahora escuchemos la homilía del Papa Francisco. Lo Spirito del Signore è sopra di me. E da questo versetto è incominciata la predicazione di Gesù. El Espíritu del Señor está sobre mí. A partir de este versículo comenzó la predicación de Jesús y este mismo versículo dio inicio a la palabra que acabamos de escuchar. Así pues, al principio está el Espíritu del Señor. Y sobre Él quisiera reflexionar hoy con ustedes, queridos hermanos, sobre el Espíritu del Señor. Porque sin el Espíritu del Señor no hay vida cristiana, y sin unción no hay santidad. Él es el protagonista. Y eso es hermoso. En este día en que nació el sacerdocio, es hermoso reconocer que Él está en el origen de nuestro ministerio, de la vida y de la vitalidad de todo pastor. En efecto, la Santa Madre Iglesia nos enseña a profesar que el Espíritu Santo es dador de vida, como lo afirmó Jesús diciendo: el Espíritu es el que da la vida, una enseñanza de la que hizo eco el apóstol Pablo, quien escribió que la letra mata, pero el Espíritu da vida, y habló de la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Sin Él tampoco la Iglesia sería la esposa viva de Cristo, sino a lo sumo una organización religiosa. No sería el cuerpo de Cristo, sino un templo construido por manos humanas. ¿Cómo pues puede edificarse la Iglesia si no es a partir del hecho de que somos templos del Espíritu Santo que habita en nosotros? No podemos dejarlo de lado o aparcarlo en alguna zona de devoción. Al centro. Necesitamos decirle cada día: ven, ven, porque sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre. Lo Spirito del Signore è sopra di me. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cada uno de nosotros puede decir esto. No es una presunción, sino una realidad. Pues todo cristiano, especialmente todo sacerdote, puede hacer suyas las siguientes palabras: porque el Señor me ha ungido. Hermanos,
sin méritos, por pura gracia, hemos recibido una unción que nos ha hecho padres y pastores de un pueblo santo de Dios. Consideremos pues este aspecto del Espíritu, la unción. Dopo la prima unzione che avvenne nel grembo di Maria, lo Spirito scese su Gesù al Giordano. Tras la primera unción que tuvo lugar en el vientre de María, el Espíritu descendió sobre Jesús en el Jordán. Después de esto, como explica San Basilio, toda acción de Cristo se iba realizando con la presencia del Espíritu Santo. En efecto, por el poder de esa unción predicaba y realizaba signos, en virtud de ella salía esa fuerza que sanaba a todos. Jesús y el Espíritu actúan siempre juntos, de modo que son como las dos manos del Padre. San Ireneo decía esto, que extendidas hacia nosotros nos abrazan y nos levantan. Y por ellas fueron marcadas nuestras manos, ungidas por el Espíritu de Cristo. Sí, hermanos míos, el Señor no solo nos ha elegido y llamado de aquí y de allá, sino ha derramado en nosotros la unción de su Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles. Hermanos, nosotros somos los ungidos. Fijémonos pues en ellos, en los apóstoles. Jesús los eligió y a su llamada dejaron sus barcas, sus redes, sus casas. La unción de la palabra cambió sus vidas. Con entusiasmo siguieron al Maestro y comenzaron a predicar, convencidos de que más tarde realizarían cosas aún mayores. Hasta que llegó la Pascua. Allí todo pareció detenerse. Llegaron y empezaron a renegar y abandonar al Maestro. No tengamos miedo, Tenemos que ser valientes para poder soportar nuestra vida y también las propias caídas. Llegaron a renegar y abandonar al Maestro. Tomaron conciencia de su propia incapacidad y se dieron cuenta de que no lo habían entendido. El no conozco a ese hombre que Pedro pronunció en el patio del sumo sacerdote después de la última cena no es solo una defensa impulsiva, sino una confesión de ignorancia espiritual. Él y los demás quizás esperaban una vida de éxito detrás de un Mesías que atraía multitudes y hacía prodigios, pero no reconocían el escándalo de la cruz, que echó por tierra sus certezas. Jesús sabía que no lo lograrían nada solos, y por eso les prometió el Paráclito. Y fue precisamente esa segunda unción en Pentecostés la que transformó a los discípulos, llevándoles a pastorear el rebaño de Dios y ya no a sí mismos. Esta es la contradicción que hay que resolver. ¿Ser pastores del pueblo de Dios o de mí mismo? El Espíritu me tiene que enseñar este camino. Y fue esa unción de fuego la que extinguió su religiosidad centrada en sí mismos y en sus propias capacidades. Al recibir el Espíritu, los miedos y vacilaciones de Pedro se evaporan. Santiago y Juan, consumidos por el deseo de dar la vida, dejan de buscar puestos de honor. El carrerismo, nuestro hermanos. Los demás ya no permanecen encerrados y temerosos en el cenáculo, sino que salen y se convierten. Es esto lo que cambia nuestro corazón. Un plan diferente. Hermanos, un semejante itinerario abraza nuestra vida sacerdotal y apostólica. También para nosotros hubo una primera unción que comenzó con una llamada de amor que cautivó nuestros corazones. Por ella soltamos y dejamos las amarras y sobre ese entusiasmo genuino descendió la fuerza del Espíritu que nos consagró. Luego, según el tiempo de Dios, llega para cada uno la etapa pascual, que marca el momento de la verdad. Y es un momento de crisis que tiene diversas formas. A todos,
antes o después nos sucede que experimentamos decepciones, dificultades y debilidades, con el ideal que parece desgastarse entre las exigencias de la realidad, mientras se impone una cierta costumbre y algunas pruebas, antes difíciles de imaginar, hacen que la fidelidad parezca más difícil que antes. Esta etapa de esta tentación, de estas caídas que hemos tenido y que tendremos, esta etapa representa un momento culminante para quienes han recibido la unción. De ella se puede salir mal parado, deslizándose hacia una cierta mediocridad, arrastrándose casi natamente hacia una normalidad en la que se insinúan tres tentaciones peligrosas. La del compromiso, por la que uno se conforma con lo que se puede hacer. La de los sucedáneos, por lo que uno intenta llenarse con algo distinto respecto a nuestra unción. Y la del desánimo, por la que, insatisfecho, uno sigue adelante por pura inercia. Y aquí está el gran riesgo. Mientras las apariencias permanecen intactas sobre el sacerdote, yo soy sacerdote, nos replegamos sobre nosotros mismos y seguimos adelante desmotivados. La fragancia de la unción ya no perfuma la vida y el corazón. El corazón ya no se ensancha, sino que se encoge, envuelto en el desencanto. Es algo destilado, ¿lo saben? Cuando el sacerdocio lentamente va cayendo sobre el clericalismo. Y el sacerdote se olvida de que es pastor del pueblo para convertirse en clérigo de Estado. Pero esta crisis puede convertirse también en el punto de inflexión del sacerdocio, en la etapa decisiva de la vida espiritual, en la que hay que hacer la elección definitiva entre Jesús y el mundo, entre la heroicidad de la caridad y la mediocridad, entre la cruz y un cierto bienestar, entre la santidad y una honesta fidelidad al compromiso religioso. Al final de esta celebración les van a dar un clásico, un libro que habla sobre este problema, la segunda llamada, un clásico del Padre Boyón que toca este problema, porque todos nosotros tenemos necesidad de reflexionar sobre este momento de nuestro sacerdocio. Es el momento bendito en el que, como los discípulos en Pascua, estamos llamados a ser suficientemente humildes para confesarnos vencidos por Cristo humillado y crucificado, y aceptar iniciar un nuevo camino, el del Espíritu, el de la fe y el de un amor fuerte y sin ilusiones. Es el Kairos en el que descubrir que las cosas no se reducen a abandonar la barca y las redes para seguir a Jesús durante un tiempo determinado, sino que exige ir hasta el Calvario, acoger la lección y el fruto, e ir con la ayuda del Espíritu Santo hasta el final de una vida que debe terminar en la perfección de la divina caridad. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Es el tiempo para nosotros como para los apóstoles de una segunda unción. También una segunda llamada que tenemos que escuchar, en la que acojamos al Espíritu no en el entusiasmo de nuestros sueños, sino en la fragilidad de nuestra realidad. Es una unción que desvela la verdad en lo profundo de nosotros mismos, que le permite al Espíritu ungir nuestras debilidades, nuestros trabajos, nuestra pobreza interior. Entonces la unción tiene un nuevo buen olor, la fragancia de Cristo, y no la nuestra. En este momento, interiormente estoy haciendo memoria
de algunos de ustedes que están en crisis, digamos así, que están desorientados y que no saben cómo retomar el camino, cómo regresar al camino para esta segunda unción del Espíritu. A estos hermanos los tengo presentes. Simplemente les digo, ánimo. El Señor es más grande que tus debilidades. El Señor es más grande que tus pecados. Confía en el Señor y déjate llamar por segunda vez, esta vez con la unción del Espíritu Santo. La doble vida no te ayudará. Tirar todo por la ventana tampoco. Mira adelante. Déjate acariciar por la unción del Espíritu Santo. El camino para este camino de maduración es admitir las propias debilidades. A esto nos exhorta el Espíritu de la verdad, que nos impulsa a mirar hasta el fondo de nosotros mismos, para preguntarnos, ¿mi realización depende de lo bueno que soy, del cargo que obtengo, de los cumplidos que recibo, de la carrera que hago, de los superiores o colaboradores que tengo, de las comodidades que puedo garantizarme, o depende de la unción que perfuma mi vida? Hermanos, la madurez sacerdotal pasa por el Espíritu Santo. Se realiza cuando Él se convierte en el protagonista de nuestra vida. Entonces todo cambia de perspectiva. Incluso las decepciones y las amarguras cambian, porque ya no se trata de mejorar componiendo algo, sino de entregarnos sin reservarnos nada a aquel que nos ha impregnado de su unción y quiere llegar hasta lo más profundo de nosotros. Hermanos, redescubramos entonces que la vida espiritual se vuelve libre y gozosa, no cuando se guardan las formas y se hace un parche, sino cuando se deja la iniciativa al Espíritu y abandonados a sus designios, nos disponemos a servir donde y como Él nos pida. Nuestro sacerdocio no crece remendando, sino desbordando. Si dejamos actuar en nosotros el Espíritu de la verdad, custodiaremos la unción, porque saldrán a la luz las falsedades con las que estamos tentados a convivir. Saldrán a la luz enseguida y el Espíritu que lava las manchas nos sugerirá, sin cansarse, que no manchemos la unción, ni un poco. Me viene a la memoria aquella frase de Coelet que dice: una mosca muerta corrompe y hace fermentar el óleo del perfumista. Toda doblez, la doblez clerical, toda doblez que se insinúa es peligrosa. No hay que tolerarla, sino sacarla a la luz del Espíritu, porque si nada es más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. El Espíritu Santo es el único que nos cura de las infidelidades. Para nosotros es una lucha a la que no podemos renunciar. En efecto, es indispensable, como escribía San Gregorio Magno, que quien predica la palabra de Dios, quien anuncia la palabra de Dios, considere primero cómo debe vivir, para luego de su vida deduzca cómo debe predicar. Que no se atreva a decir exteriormente lo que no hubiera oído primero en el interior. Y es el Espíritu del Maestro interior al que hay que escuchar, sabiendo que no hay nada en nosotros que Él no quiera ungir. Hermanos, custodiemos la unción, que invocar al Espíritu no sea una práctica ocasional, sino el aliento de cada día. Ven, ven, cuida. Y yo, ungido por Él, estoy llamado a sumergirme en Él, a dejar que su luz entre en mi opacidad, que tenemos tantas, para encontrar la verdad de lo que soy.
Dejémonos impulsar por Él para combatir las falsedades que se agitan en nuestro interior. Dejémonos regenerar por Él en la adoración, porque cuando lo adoramos al Señor, Él derrama su Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu del Señor es sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Él me ha enviado. Continúa la profecía. Y me ha enviado a llevar una buena noticia, liberación, curación y gracia. En una palabra, a llevar armonía donde no la hay. Porque como dice San Basilio, el Espíritu es la armonía. Es Él el que hace la armonía. Después de haberles hablado de la unción, quisiera decirles algo sobre esta armonía, que es su consecuencia. En efecto, el Espíritu Santo es armonía. Antes que nada, en el cielo, San Basilio explica que toda esa armonía sobrecelestial e indecible en el servicio de Dios y en la sinfonía mutua de las potencias supracósmicas es imposible que se conserve si no es por la autoridad del Espíritu. Y luego en la tierra, en la Iglesia, Él es en efecto esa armonía divina y musical que todo lo une. Piensen en un presbiterio sin armonía, sin el Espíritu. No funciona. El Espíritu suscita la diversidad de los carismas y la recompone en la unidad. Crea una concordia que no se basa en la homologación, sino en la creatividad de la caridad. Así crea armonía en la multiplicidad. Así hace armonía en un presbiterio. En los años del Concilio Vaticano II, que ha sido un don del Espíritu, un teólogo publicó un estudio en el que hablaba del Espíritu no en clave individual, sino plural. Invitaba a pensar en Él como una persona divina, no tanto singular, sino plural, como el nosotros de Dios, el nosotros del Padre y del Hijo, porque es su nexo, es en sí mismo concordia, comunión, armonía. Yo recuerdo cuando he leído este tratado teológico, me he escandalizado. Me parecía una herejía. En nuestra formación no se entendía bien cómo era el Espíritu Santo. Crear armonía es lo que Él desea, especialmente a través de aquellos a quienes ha derramado su unción. Hermanos, crear armonía entre nosotros no es solo un método adecuado para que la coordinación eclesial funcione mejor. No es una cuestión de estrategia o cortesía, sino una exigencia interna de la vida del Espíritu. Se peca contra el Espíritu, que es comunión, cuando nos convertimos, aunque sea por ligereza, en instrumentos de división, habladurías. Y siempre hacemos lo mismo. Y nos convertimos en instrumentos de división y pecamos contra el Espíritu. Y hacemos el juego del enemigo, que no sale a la luz y ama los rumores y las insinuaciones, que fomenta los partidos y las cordadas, alimenta la nostalgia del pasado, la desconfianza, el pesimismo, el miedo. Tengamos cuidado, por favor, de no ensuciar la unción del Espíritu y el manto de la Madre Iglesia con la desunión, con las polarizaciones, con cualquier falta de caridad y de comunión. Recordemos que el Espíritu, el nosotros de Dios, prefiere la forma comunitaria, es decir, la disponibilidad respecto a las propias necesidades, la obediencia respecto a los propios gustos, la humildad respecto a las propias pretensiones. La armonía no es una virtud entre las otras, es mucho más. San Gregorio Magno escribe: de cuando valga pues la virtud de la concordia, consta pues que sin ella
queda demostrado. Aiutiamoci, fratelli, a custodire l'armonia. Ayudémonos, hermanos, a custodiar la armonía, empezando no por los demás, sino por uno mismo. Preguntándonos mis palabras, mis comentarios, lo que digo y escribo, ¿tienen el sello del Espíritu o el del mundo? Pienso también en la amabilidad del sacerdote. A veces nosotros los sacerdotes somos maleducados. Pensemos en la gentileza del sacerdote. Si la gente encuentra incluso en nosotros personas insatisfechas y descontentas, solterones que critican y señalan con el dedo, ¿dónde descubrirán la armonía? ¿Cuánta gente no se acerca o se aleja porque en la iglesia no se sienten acogidas y amadas, sino miradas con recelo y juzgadas? En nombre de Dios, acojamos y perdonemos siempre. Recordemos que ser agrios y quejumbrosos, además de no producir nada bueno, corrompe el anuncio, porque contratestimonia a Dios que es comunión y armonía. Esto desagrada sobre todo al Espíritu Santo, a quien el apóstol Pablo nos exhorta a no entristecer. Hermanos, les dejo estas reflexiones que han salido del corazón. Tengo en el corazón y concluyo dirigiéndoles una palabra sencilla e importante. Gracias. Gracias por su testimonio. Gracias por su servicio. Gracias por el bien escondido que hacen. Gracias por el perdón y el consuelo que dan en nombre de Dios. Perdonar siempre, por favor. Jamás negaré el perdón. Gracias por su ministerio, que a menudo se realiza en medio de mucho esfuerzo y poco reconocimiento. Hermanos, que el Espíritu de Dios, que no defrauda a los que confían en Él, los llene de paz y lleve a término lo que ha comenzado en ustedes, para que sean profetas de su unción y apóstoles de armonía. Con estas palabras que han salido del corazón, concluye la homilía del Papa Francisco en esta celebración de la Santa Misa Crismal, en este Jueves Santo al inicio del Triduo Pascual. El Santo Padre ha hecho una llamada especial a sus hermanos en el sacerdocio a redescubrir esta segunda unción del Espíritu, no solamente a recordar la unción que recibieron cuando fueron ordenados sacerdotes, sino a redescubrir cada día esa llamada que el Espíritu hace, esa unción que el Espíritu Paráclito realiza, esa consagración, para que puedan, ha dicho el Papa, ser sacerdotes del pueblo de Dios y no clérigos de Estado. En este sentido, el Papa Francisco los ha invitado y les ha dicho que al final de esta celebración recibirán un libro que se llama La Segunda Llamada, un libro del padre René Wallemé, sacerdote que ha fundado la Congregación de los Pequeños Hermanos de Jesús y también de las Hermanas del Evangelio. Este texto que habla precisamente de esta segunda llamada, la segunda consagración, la segunda unción que viene de parte del Espíritu Santo. Y con esta invitación nos vamos disponiendo para uno de los puntos centrales de esta celebración, que es la renovación de las promesas sacerdotales.
Hijos amados, en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? Los sacerdotes responden: sí quiero. ¿Quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarse con Él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes por amor a Cristo, que aceptaron gozosos el día de su ordenación para el servicio a la Iglesia? ¿Desean permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas? Ahora el Papa se dirige al pueblo y a la asamblea para preguntarles: y ahora ustedes, hijos muy queridos, oren por sus presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, para que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a Él, única fuente de salvación. El pueblo responde diciendo: Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Y recen también por mí para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo, sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Y con el canto de este amén que ha pronunciado la asamblea concluye esta parte importante de la renovación de las promesas sacerdotales. Con ella damos paso al rito de la bendición de los óleos y la consagración del Santo Crisma. Veremos ingresar en procesión los cántaros conteniendo los óleos sagrados. Acompañamos esta procesión entonando el himno Oh Redentor, Sumo Sacerdote. Por la parte central de la Basílica de San Pedro, los diáconos van llevando estas 3 ánforas grandes que contienen los óleos sagrados. Y es precisamente de este gesto litúrgico del que viene
el nombre de esta celebración de misa crismal, porque es aquí donde se van a consagrar el crisma y a bendecir los óleos para los enfermos. Y para los catecúmenos. Efectivamente, la palabra crisma proviene del latín chrismas, que significa unción. El crisma es el aceite con el cual son ungidos los nuevos bautizados, son signados los que reciben la confirmación y son ordenados los obispos y sacerdotes. El crisma también se utiliza en los sacramentos. Aparte de estos sacramentos, se emplea en la dedicación de las nuevas iglesias, en la consagración de los nuevos altares y también en la consagración de las campanas de las iglesias. El diácono ahora anuncia: este es el óleo de los enfermos. Y la asamblea responde: demos gracias a Dios. Dio Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio. Señor Dios Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo para que cuantos sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades, angustias y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Santo Padre acaba de bendecir el óleo de los enfermos. Este óleo que será utilizado para ungir a aquellos que se sientan mal en el cuerpo y en el espíritu, y así puedan experimentar la divina protección y el alivio de sus enfermedades, angustias y dolores, ha dicho el Papa. Ahora se presentará el óleo de los catecúmenos. Oleum catecumenorum. El diácono dice: este es el óleo de los catecúmenos. La asamblea responde: demos gracias. Oh Dios, sostegno y defensa del tuo popolo. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animoso la tarea cristiana y admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de tu iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Santo Padre acaba de bendecir el óleo de los catecúmenos para que pueda aumentar en las personas que lo reciban el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe. A continuación tendremos la consagración del Crisma. El diácono también presenta este crisma y dice: este es el óleo para el santo crisma. El ánfora con el óleo para el crisma es llevado delante del Papa Francisco y el diácono encargado está virtiendo la sustancia perfumada en el ánfora que contiene el óleo para el sagrado crisma. Esta es la característica que distingue el crisma de los óleos para los catecúmenos y para los enfermos. Decíamos hace un momento, este óleo es el que se va a utilizar para el bautismo, para la ordenación sacerdotal y para la confirmación, pero también es el óleo que se utilizará para la consagración de una iglesia, para la consagración de un altar y de las campanas de la iglesia. Escuchamos al Papa. Hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne de bendecir y santificar este ungüento para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. Ahora, en un momento de silencio, se realiza la oración personal, pero también el Papa sopla sobre la vasija de este crisma, con las manos extendidas, va a pronunciar la siguiente oración. Este es otro gesto importante de la consagración del crisma. Oh Dio, fonte prima di ogni vita, Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la Iglesia. Al principio del mundo tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto, y entre ellos el olivo, que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma. Ya David en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instruía en favor de los hombres, nos invitaba a ungir a nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después que el agua bautismal lavaba los pecados, el óleo santo consagró nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo, el amado, en quien te complacías plenamente. De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros.
A la vista de tantas maravillas te pedimos, Señor, que te dignes de santificar con tu bendición este óleo y que con la cooperación de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre le viene este óleo, el nombre de Crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a los sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este crisma sea un sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa, que fieles al sentido de la unción vivan su condición de reyes, sacerdotes y profetas. Y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación para todos los que renazcan del agua y del Espíritu Santo, les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Con esta oración conclusiva, en la cual también los sacerdotes que participan en esta celebración han extendido la mano derecha hacia el crisma y han pronunciado con el Santo Padre esta oración de consagración del Santo Crisma. Concluye este segundo momento característico de la misa crismal. Los óleos que en las diócesis de nuestros países son consagrados por los obispos diocesanos y metropolitanos y que luego serán distribuidas a todas las parroquias para que puedan administrar a los enfermos, a los catecúmenos y también el Santo Crisma. Ya bendecidos y consagrados los óleos sagrados, damos paso a la liturgia eucarística, en la cual se presentan el pan y el vino, también frutos de la tierra y del trabajo del hombre, para que sean convertidos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acompañemos esta presentación de los dones con el canto del ofertorio.
cardenal vicario para la diócesis de Roma, Angelo De Donatis, está incensando el altar con el pan y el vino y disponiendo todo para la liturgia eucarística. Recordamos que el Santo Crisma representa la gracia del Espíritu Santo y está compuesto por una mezcla de aceite de oliva y de perfumes. Este óleo imprime el carácter y el sello del don del Espíritu Santo. Esta es la diferencia entre los óleos de los catecúmenos y los enfermos, que solamente son bendecidos, y en cambio este otro aceite que ha sido consagrado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio nos purifique de la vieja condición de pecado y acreciente en nosotros la vida nueva y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: acompañamos el canto del santo.
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este santo sacrificio y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Conmigo, indigno siervo tuyo, y con el Papa Francisco, que has puesto a la cabeza de tu Iglesia, y todos los demás obispos fieles a la verdad, promuevan la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago y Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédanos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz a nuestros días, líbranos de la condena eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, el cual, en la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore,
questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della Beata Passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua Maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo Angelo Santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua Maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie,
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Scambiatevi il dono della pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En esta Santa Misa Crismal, la antífona para la comunión, nos dice: amas la justicia y detestas la maldad. Dios, tu Señor, te ha consagrado con óleo de ledicia.
Desde la Basílica de San Pedro continuamos transmitiendo la celebración de la Santa Misa Crismal presidida por el Papa Francisco, cuando los más de 2000 sacerdotes presentes en esta celebración han renovado sus promesas sacerdotales. También se ha realizado la consagración del crisma y la bendición de los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Vatican News llega hasta sus hogares con la ayuda y colaboración de las diferentes emisoras de radio y televisión que nos acompañan. En esta celebración, el Papa Francisco, comentando los textos litúrgicos, ha señalado que están todos los sacerdotes y todos los cristianos invitados a redescubrir la segunda unción, esa unción que viene del Espíritu Santo, sobre todo centrándose en lo que decía el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús proclama en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Este ha sido el punto de partida de la reflexión del Santo Padre, invitando a sus hermanos en el sacerdocio a redescubrir precisamente esa segunda unción. Una segunda unción que es una llamada no solamente a recordar el inicio de su vocación, sino sobre todo a recordar que son personas consagradas, tomadas de entre los hombres, tomadas del pueblo, para estar al servicio del pueblo. Y en este sentido el Papa los ha invitado a preguntarse: ¿soy sacerdote del pueblo de Dios o soy sacerdote clérigo de Estado? También el Santo Padre los ha invitado a redescubrir y a buscar esa segunda unción para poder afrontar las diferentes situaciones que pueden presentarse en la vida y en el ministerio sacerdotal, y sobre todo para poder superar diferentes etapas. En este sentido ha dicho que es importante recibir la unción para superar esa etapa de la mediocridad, del desánimo, y sobre todo para mostrar en su vida y en su ministerio la persona de Cristo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes han participado en tus sacramentos sean en el mundo buen olor de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos para recibir la bendición apostólica del Papa Francisco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de concluir, el Santo Padre dirige una exhortación a los sacerdotes.
Hermanos, hemos bendecido el crisma, el óleo de los catecúmenos y de los enfermos. A ustedes, obispos y sacerdotes, les son ahora confiados para que a través de su ministerio la gracia divina fluya en las almas como fuente de fuerza y de vida. Respeten, veneren y conserven con especial cuidado estos óleos, signos de la gracia de Dios. Las personas, los lugares y las cosas que serán marcadas por ellas puedan resplandecer de la misma santidad de Dios. Con esta exhortación conclusiva, concluye esta celebración y ahora el Santo Padre infunde el incienso en el turíbulo para poder bendecir y concluir esta celebración de la Santa Misa Crismal. Una exhortación que se realiza a los obispos y sacerdotes para que a través de estos óleos consagrados y bendecidos se puedan dar testimonio de Cristo. Y como él mismo ha dicho en la oración, puedan resplandecer de la misma santidad de Dios. Y con el canto del Ite Missa Es que ha pronunciado el diácono, concluye esta Santa Misa Crismal. Antes de iniciar la procesión de salida, la asamblea, el Papa y los sacerdotes se dirigen a la Virgen María, entonando el canto Ave Regina Caelorum. Salve, Reina del Cielo.